Hola, buenos días. Primero, gracias por la invitación a participar en el segundo congreso de la Asociación Española de Pacientes con leucemia amiloide crónica. Antes de empezar, quería hacer una pregunta. Antes de venir a un hospital, ¿cuánta gente sabía que hay farmacéuticos en un hospital trabajando? Antes de venir, ¿eh? ¿Vale? Antes de venir a un hospital, ¿vale? Es bastante curioso porque no somos muy conocidos, pero bueno. Cuando se pusieron en contacto conmigo me pidieron que hablara un poquito de lo que es el proceso en cuanto a legalización de fármacos a nivel estatal y después el rol que hacemos nosotros en el hospital, porque normalmente la farmacia en los hospitales siempre se encuentra en la planta cero o en el sótano, estamos muy escondidos, no se nos ve, somos como el lado oscuro que estamos ahí escondidos, pero nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena, sobre todo en cuanto a los conocimientos de los fármacos y los posibles problemas que puede haber y sobre todo su actividad. Entonces, a lo que iba con lo que es la aprobación de los fármacos, supongo que muchos de vosotros, como ya lleváis mucho tiempo con estos tratamientos y ya hoy en día con Internet pues tenemos muchísima información. Únicamente lo que quería recalcar es que para que un fármaco pues que ahora la mayor parte de vosotros estéis tomando, ya sea el imatinib, el Nilo, el Dasa o cualquier otro, pues desde que un paciente lo puede tomar hay muchos años detrás de investigación, ¿vale? O sea, desde que un fármaco se comercializa desde que empezó su investigación pues pueden pasar tranquilamente 5 o 7 años, ¿de acuerdo? Entonces primero se hace un estudio con pacientes sanos, que son los llamados fase 1, luego los fases 2 es un estudio ya un poquito más a gran escala, que lo que mide es la tolerancia y la eficacia, la tolerancia, y luego sobre todo lo importante es el fase 3, ¿vale? El fase 3 ya es un estudio muy importante con muchísimos pacientes en los cuales pues ya se mira lo principal, que es la eficacia, para ver si el tratamiento funciona, si no funciona, y sobre todo aquí se comparan los tratamientos experimentales con el tratamiento estándar que se utiliza hasta la fecha, ¿vale? Por ejemplo, cuando se aprobó imatinib, se comparó con interferón, ¿vale? Que era el tratamiento que hasta la fecha pues era lo que se utilizaba. Entonces, esto que parece tan fácil, llegar a la fase 3 y comercializarlo posteriormente, pues bueno, no es tan fácil y por el camino se quedan muchos fármacos, ¿vale? Por suerte, en la LMC, en los últimos 10 años, que yo hace 11 que trabajo aquí, pues en los últimos 11 años se han comercializado 5, que es un éxito, ¿vale? O sea, desde que yo empecé a trabajar aquí hasta ahora, pues no tiene nada que ver el tratamiento de la enfermedad, como todos vosotros sabéis. Y luego, una vez un fármaco ya ha demostrado que es eficaz, luego viene la segunda parte, que es la aprobación, ¿vale? Una cosa es demostrar que la industria farmacéutica que demuestre que un fármaco funciona. Una vez se demuestra que funciona, pues el segundo paso es comercializarlo. Esto que parece tan fácil no lo es, ¿vale? Porque primero tiene que ser aprobado por las agencias reguladoras, ya sea pues la EMA en el caso de Europa o la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Pero tampoco es suficiente con esto. Tú puedes tener un fármaco que está aprobado por la EMEA, por ejemplo, que es la Agencia Europea del Medicamento, pero luego a nivel estatal, por ejemplo, se tendrían que reunir el laboratorio y el Ministerio de Sanidad para fijar un precio, ¿vale? Entonces, esta palabra que ahora está tan de moda, que es dialogar, pues incluso en este campo, pues también hay conflictos, ¿vale? Porque evidentemente pues el laboratorio por un lado quiere fijar un precio y el Ministerio quiere fijar otro precio y normalmente no coinciden mucho, ¿vale? Pero al final acaban llegando casi siempre a un acuerdo y una vez hay un acuerdo de precio, luego se traslada a las comunidades autónomas, que también tienen sus centros evaluadores, para evaluar el impacto que puede tener la incorporación de estos nuevos tratamientos en la cartera de servicios, para saber si el sistema sanitario de esa comunidad lo puede soportar o no, ¿vale? Entonces, aquí nos podemos encontrar algunas discrepancias, como por ejemplo que en una comunidad autónoma esté aprobado un fármaco y en otro no. Y esto a veces puede pasar, y esto a veces puede ser fuente de conflictos, ¿vale? Esto sería un resumen muy, muy global de lo que sería el proceso de autorización de fármacos. Cabe decir que, por ejemplo, nuestro sistema sanitario es bastante, ¿cómo decirlo?,
para no quedar mal. No benévolo, pero bastante abierto de mente. Hay otros sistemas sanitarios, por ejemplo el inglés, que es muchísimo más restrictivo, ¿vale? O sea, aquí podemos tener muchísima cartera de servicio en cuanto a opciones de tratamiento en comparación con la sanidad de las Islas Británicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los últimos años, todos los tratamientos, muchísimos tratamientos que se han comercializado, no solo los de la MC, se han comercializado muchísimos tratamientos que son vía oral, que esto antes prácticamente era no existía ninguno, ¿de acuerdo? Todos los que tenéis aquí en marrón son tratamientos nuevos que se han comercializado en los últimos 10 años, que son tratamientos orales. Los pacientes que venís a farmacia a buscar medicación aquí en nuestro hospital, pues habréis visto que hace 10 años veníais y os atendíamos al instante, y ahora veis que mínimo hay que esperar media hora. O sea, esto ya da una idea de la importancia de estos tratamientos que tienen hoy en día, ¿vale? ¿Y cuál es nuestro papel en estos tipos de pacientes y en estos tratamientos? Pues como antes ha comentado muy bien el Marcio al hablar de los tratamientos, pues el principal es que el paciente haga bien el tratamiento. Esto es nuestra principal función, ¿vale? Tenemos la obligación y la necesidad de explicar a los pacientes cómo hay que tomar el tratamiento, cómo tienen que tomarlo adecuadamente, qué hacer si no se encuentran bien. También incluso a veces dar un poco de soporte, porque sobre todo al principio de la enfermedad hay mucho impacto emocional, hay gente que pues bueno, lo toma mejor, gente que lo toma peor. También es un espacio para que los pacientes puedan hablar. A veces hay cosas que al médico no dicen porque tienen un poco de respeto o no se atreven, y luego cuando vienen a la farmacia, que hay todo ese pasillo largo, pues les empiezan a surgir dudas, y cuando vienen pues hacen alguna pregunta que previamente pues se les había olvidado, ¿vale? ¿Qué preguntas a veces suelen realizar o qué consultas? Pues bueno, últimamente sobre todo, aquí tenéis las 4 primeras patas, sobre todo interacciones y problemas que pueden haber con otros tratamientos, cómo tomarlo, una cosa que está muy de moda últimamente, que son los tratamientos alternativos, ¿vale? Que mucha gente tiene la falsa idea de que como son naturales pues son inocuos, y esta frase es muy dañina, ¿vale? Porque hay algunos tratamientos alternativos que pueden hacer más mal que bien, ¿vale? No quiero decir que no se puedan tomar, pero sí que es conveniente preguntar, ¿vale? Tener la información, y lo que decíamos antes, como ahora hay muchísima información, pues saber dónde buscar la información para saber qué hacer. Luego también por características individuales, no todos somos iguales. Hay gente que tolera mejor un tratamiento que otro. Por ejemplo, hay gente que el Glivec lo tolera magníficamente, y en cambio hay gente que a los 3 meses se lo tienen que parar pues porque tiene muchos dolores musculares, porque tiene muchas diarreas. Pues bueno, también cada paciente tiene sus necesidades. Y luego también consultas a nivel de alimentación. A nivel de interacciones con fármacos, esto es muy farmacológico, lo he intentado hacer lo más fácil posible. Lo principal es que cuando nosotros tomamos un fármaco, el hígado es el principal organismo que elimina el fármaco para que no se acumule. Entonces, hay diferentes zonas del hígado donde se elimina un fármaco, y nosotros, por ejemplo, muchos de los fármacos que vosotros tomáis, pues se eliminan en este de aquí, ¿vale? Entonces, un paciente que esté tomando, por ejemplo, el nilotinib, que puede aumentar el colesterol, el riesgo cardiovascular y todo esto, y esté tomando alguno de estos fármacos, no significa que no lo pueda tomar, pero sí que hay que ir con precaución, y que igual en lugar de dar uno de estos fármacos, pues se podría dar uno de estos, siempre que sea posible, que no siempre es posible, hay que valorar también por un internista si se puede hacer el cambio o no, no para que no sea tóxico el tratamiento, sino para que tenga el mejor perfil de seguridad, ¿vale? Que tomes un imatinib y una simvastatina no quiere decir que te vayas a morir, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que hay que ir con cuidado, y en caso de que haya pues alteraciones musculares o dolor o lo que sea, pues valorar el cambio por otro de los fármacos, ¿vale? Y esto a veces nosotros son consultas que muchas veces nos dicen, no solo de este fármaco y de pacientes del MC, sino que muchos pacientes nos preguntan, que van al médico de cabecera, les pautan una medicación, también como los médicos de cabecera, cuando ya escuchan la palabra cáncer o leucemia, ya hacen como anticuerpos y no se atreven a
a cambiar nada, pues nos preguntan a nosotros, ¿vale? Y en principio creo que esto era todo lo que quería comentar, ¿vale? De forma muy rápida, muy clarificadora, y si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, pues me lo preguntéis. Y ya está.